Desde el COVID fue como un momento clave donde la gente se dio cuenta de que la vida se te puede ir en un minuto. ¿Fruta o café? Quizás la pregunta debería ser 25.000 o 30.000 euros para tu nuevo fichaje. Y ojo, tener desayuno en la oficina es genial, pero ahora las reglas han cambiado. Si una persona se va de tu empresa por el salario, siempre puede volver por la cultura. Pero si se va por la cultura, jamás volverá por un salario mayor. A menudo la diferencia no está en la nómina, sino en todo eso que el dinero no puede pagar. Beneficios, flexibilidad o sentir que la empresa te apoya en todo. Y eso se llama retribución flexible. Para entender mejor cómo funciona, hoy hablamos con Isabel Aranda de Therapy Site y Carla Ripa de Factorial. Estos son The Deck. Empezamos. Soy Isabel Aranda, doctora en psicología, especializada en psicología del trabajo y en concreto en el desarrollo de organizaciones saludables. Hoy estoy aquí para hablar de bienestar en el ámbito laboral. Soy Carla Ripa, soy Head of Talent Development and Engagement en Factorial y vengo a hablar de bienestar en el ámbito laboral. Hola Isabel y Carla. On the Deck funciona de la siguiente forma. Primero, responderéis una pregunta sin saber qué contestará vuestra compañera y después tendréis la oportunidad de intercambiar impresiones y desarrollar vuestras respuestas más a fondo. ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿Qué beneficio hace que alguien se quede hoy en tu empresa? A. Bienestar primero. B. Flexibilidad real. C. Crecer o irse. D. El Joker. Son todas muy importantes e interesantes, pero en este caso voy a elegir bienestar. Pues creo que las tres son muy importantes, pero me voy a quedar con crecer o irse como buena Head de Talent Development que soy. ¿Qué tal? Hola Carla. ¿Cómo estás? Pues encantada de verte otra vez porque no es la primera vez que coincidimos para hablar de cosas que nos importan. Me parecen las tres fundamentales, pero he dicho, bueno, vamos a ir a lo básico, ¿no? Y lo básico es el bienestar primero. Ahora mismo hay una situación muy delicada porque se está hablando mucho en todas partes del bienestar psicológico, bienestar emocional, bienestar laboral, le ponen apellidos. Y todo el mundo cree que el bienestar es, pues eso, estar a gusto. Yo creo que el lenguaje expresa muy bien, ¿no? Es estar bien. Y cuando tú estás bien, ¿qué pasa? Que funcionas bien. Sí, totalmente de acuerdo. Es un término que me dijiste tú, además. Y estoy de acuerdo y creo que un poco hacia donde vas también es el hecho de que hoy en día, como muchas personas y en muchos contextos se habla sobre el bienestar, y parece que la respuesta suelen ser parches, ¿no? Como poner parches y no como abordar el foco del problema, ¿no? Ir un poco a la raíz. Claro, porque bienestar no es hacer actividades ocasionales de vamos a salir al campo y hacer algún juego juntos o vamos a pagar el gimnasio, que eso es una condición. Que también, ¿eh? Ojo. Que, a ver, pero no es bienestar, es una condición que mejora tu situación de trabajo. Y muy estupenda, desde luego para algunas generaciones es imprescindible, no lo dudo. Pero el bienestar es algo como mucho más básico, ¿no? Es una sensación que tenemos las personas de eso, de estar en equilibrio, de estar en plenitud de recursos, de saber que puedes afrontar lo que te venga, que tienes un problema, bueno, pues lo afrontas con tranquilidad, ¿no? Y para eso no solamente necesitamos pues ir al gimnasio y estar bien. Necesitamos también que el contexto organizacional reúna una serie de condiciones, que no son acciones, son condiciones. ¿Y cuáles son? Pues mira, la primera es que el trabajo tiene que estar estructurado de una manera tal que facilite que las personas puedan trabajar bien. Y esto, la verdad es que no se cuestiona mucho, ¿no? Hay que pensar bien cuál es esa estructuración de tareas, esa carga de tareas, esos horarios que tenemos, en qué tipo de tareas estás trabajando. Tú como responsable de desarrollo sabes muy bien que las personas tenemos diferentes competencias, diferentes capacidades, diferentes formas de abordar las cosas y que hay cosas que se nos dan muy bien y cosas que se nos dan de aquella manera. Entonces, en la medida en que desde la organización se puede facilitar pues, que aquellas personas que se les da bien determinadas tareas que las puedan abordar, pues van a hacerlas mejor, ¿no? Entonces, hay un trabajo importantísimo, estratégico, de estructuración de la organización para crear un entorno saludable. Porque al final lo que estamos viendo es que el entorno laboral
no permite el desarrollo de las personas correctamente, no permite el bienestar. ¿Y eso en qué se traduce? En las bajas. En las bajas, en el presentismo, en los errores en el trabajo. La rotación. A la rotación, por supuesto. Es decir, tenemos unos índices clarísimos y espectaculares que nos están diciendo que por donde vamos y cómo vamos no es el camino, que hay que actuar de otra manera. Estoy de acuerdo con... Yo tenía muchas dudas entre bienestar primero o crecer o irse, pero estoy en development, no puedo hacer otra cosa. Igualmente me parece que el bienestar primero es la base de todo. O sea, yo me lo imagino como una pirámide, y creo que el progreso quizás sería como un escalón más, ¿no? Como algo complementario, como el común perfecto, ¿no? Entonces, para mí, la idea del progreso en sí misma es muy, muy relevante, ¿no? El sentir, estar en un lugar en el que sientes que progresas y sientes que avanzas y que estás como alineado con lo que estás haciendo y que tu propósito está directamente vinculado con lo que tú estés haciendo, el proyecto que tenga la empresa, es muy, muy relevante, ¿no? Sentirse retado en tu día a día es muy importante. Entonces, para mí es como mi gran foco el hecho de generar estos contextos en los que todo el mundo tenga sus caminos para crecer, caminos de desarrollo sólidos y estructurados. Segunda pregunta. ¿Cómo detectas que tu equipo está a punto de irse? A. El desgaste es visible. B. Están desconectados. C. Los números lo dicen. Encuestas, rotación y métricas de clima. D. El Joker. Voy a elegir el Joker, porque todos son indicios importantes y que están visibles. En este caso, las tres son indicadores clarísimos, así que yo me quedo con el Joker. Bueno, para mí clarísimamente las tres son correctas, ¿no? Son tres indicadores clarísimos de que algo no está yendo bien. El primer indicador serían los números, en el sentido en que son como los datos más objetivos que puedes ver, ya sea en cuanto a resultados, en cuanto a rotación, o sea en cuanto a participación en encuestas, o en eventos o lo que sea, ¿no? Que quizás nos pueden empezar a enseñar como ciertos patrones que están pasando en el sistema que tenemos que empezar a vigilar. El segundo, para mí, sería estar desconectado, ¿no? Como el silencio. Cuando una persona que tú sabes que siempre participaba mucho, que tenía muchísimas ideas, que quería sumar, ¿no? Y que quería, yo qué sé, confrontas, estás como muy unido al proyecto, que de repente dejan de hablar, ¿no? O dejan de participar de la misma manera. Para mí es como un punto de inflexión, un punto crítico bastante potente, ¿no? Y después el desgaste, yo creo que al fin y al cabo, de alguna manera puede ser como en ese momento en el que, yo me imagino como una balanza, obviamente es una percepción subjetiva, ¿no? Pero como una balanza en la cual, como el retorno que tú recibes de la empresa, como ya sea aprendizaje, reconocimiento, lo que sea que tú recibas de la empresa, como ya no te merece con el esfuerzo que tú haces, ¿no? Como que de repente la balanza se desajusta de alguna manera y entonces sientes que el esfuerzo no te merece la pena, ¿no? Entonces creo que es este punto. Entonces para mí el punto más importante es saber detectar a tiempo esto para ser capaces de tener conversaciones a tiempo, honestas, transparentes, constantes, en las que se pueda dar la vuelta a esta situación y podamos volver a equilibrar la balanza de alguna manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. El malestar es visible, es algo que podemos percibir los demás porque... Incluso como que se nota en el ambiente, ¿no? Claro, es a nivel de energía, ¿no? Claro, Total. claro. Hay un aspecto que ahora se puede hablar de ello abiertamente. Antes, hace años, de estas cosas no te lo permitían hablar en empresa, ¿no? Porque el señor Excel era la clave de todo, ¿no? Pero ahora mismo la gente es consciente, gracias, lo digo, gracias al impacto de las bajas, es decir, hay cifras que cantan y que están obligando a ver las cosas de forma diferente. Fíjate que además ahora con el impacto de la IA, ¿no? Que podemos tener todas las cifras que quieras y todos los análisis que quieras, pero hay una conexión humana, ¿no? Entonces tú sí que notas que falta esa energía, que no hay innovación, que no hay propuestas, que la gente, si se puede desconectar antes de una reunión, lo hace. Es decir, hay un decaimiento de ese vínculo del que luego vamos a hablar seguro, pero hay un decaimiento de la relación de la organización con la empresa. Esto nos remite a un tema importantísimo y vinculado a normativa legal. Estos son riesgos psicosociales. Estamos hablando de ello como si fuera, bueno, es que es una percepción. No, mira, estas cosas están estudiadas y tipificadas y se puede ver perfectamente como el contexto que tú bien citas una y otra vez, el contexto laboral, muchas veces es el origen y otras es el potenciador. Vale. Que a veces nosotros venimos con estas cositas también, ¿no? Pero puede ser el origen o el potenciador de problemas de salud en las personas, ¿no? De malestar en definitiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque estamos hablando de obligación legal de las empresas de generar o de revisar qué indicadores, y estos existen,
que nos están diciendo que hay problemas de riesgos psicosociales. Estoy viendo esto, estoy viendo indicadores de desgaste, de desconexión y cifras porque cuando pregunto cuántas veces están trabajando los fines de semana, me dan cifras de error operativo, es decir, no está bien estructurado el trabajo de la semana, no está bien gestionado el trabajo de la semana y eso lleva a trabajar fuera de la semana. Y en vez de interpretar esto como un error de organización, se interpreta como, no, estos están comprometidos. ¿Ves? Entonces, es que nos falta entender correctamente de qué estamos hablando. Pregunta 3. ¿Por qué solo el dinero ya no retiene a nadie? A. El sueldo no basta. B. Las reglas cambiaron. C. Sin vínculo no hay lealtad. D. El Joker. Elijo el Joker, porque todas las opciones que se han dado son reales y explican un poco qué es lo que está pasando. Así que el Joker. Pues en este caso estoy entre la A y la C sobre todo, así que creo que me voy a quedar con la C. Sin vínculo no hay lealtad. Para mí las tres tienen sentido. Yo estaba en dudas entre la A y la C, pero es que he querido escoger la C porque me da la sensación de que la A ya engloba muchas cosas, ¿no? Como el sueldo no basta y hoy en día como hay muchísimas más cosas que van ganando mucha más relevancia, ¿no? Como puede ser lo que hablamos ya del crecimiento, del progreso, de los beneficios, de la flexibilidad, como hay otras muchísimas cosas que entran dentro del propio concepto de que el sueldo no basta, ¿no? Y entonces he pensado que la C, que ponía el hecho del sin vínculo no hay lealtad, como me ha hecho pensar mucho en la cultura de empresa. Y me parece que es un tema muy relevante y en realidad cuando yo empecé en Factorial empecé haciendo cultura, en el área de cultura. Y es una de las cosas que más me gustan en realidad, ¿no? Bueno, el desarrollo me encanta también, ¿no? Pero básicamente como una de las cosas que me hace como mucha ilusión porque creo que es muy, muy relevante que tu propósito en la vida vaya muy vinculado con el proyecto de la empresa en sí mismo, ¿no? Como que haya cierta coherencia entre el proyecto que tenga la empresa y tu propósito. Me parece como muy relevante encajar y sentirse parte de algo, ¿no? Aparte de, por supuesto, el hecho de sentir que lo que tú haces vale y que tú estás moviendo la aguja, que formas parte de un engranaje, ¿no? O sea, como que creo que ahí hay muchos aspectos que son muy relevantes. Totalmente de acuerdo. La verdad es que todo es importante aquí. Yo ya habéis visto que he cogido todas con el Joker. Sí. Pero, a ver, principios básicos. Como veis, yo me gusta ir a cosas que son como muy básicas. Pirámide de Maslow, ¿no? Y nos decía, lo primero es las necesidades para sobrevivir. Necesito dinero para comer. Y es verdad que yo necesito un sueldo para poderte, o no. Pero bueno, vamos a dejarlo en necesito un ingreso. Necesito un ingreso para poder comer. Lo que decía Cervantes, ¿no? Con hambre no entran sonetos, ¿no? Entonces hay como un orden, ¿no? Pero en estos momentos es muy importante tener la visión macro social, ¿no? Desde el COVID, o sea, fue como un momento clave donde la gente se dio cuenta de que la vida se te puede ir en un minuto. Y que estar aguantando un trabajo en el que no te satisface, lo tienes que hacer por el menor tiempo posible. Totalmente, probablemente no sea tu sitio, o sea, habrá un sitio para ti segurísimo. Entonces, las reglas han cambiado. Ahora mismo, la vinculación de las personas con el trabajo es otra. Hay mucha gente que dice, es que la generación Z es la que ha cambiado las reglas. No. Las reglas vienen cambiando desde hace muchos años. Anda, que cuando entraron los millennials, yo me acuerdo de eso, de oír a los directores de recursos humanos, ¡wow! Esta gente, no hay manera de... No. Claro, cada generación ya ha traído pues una evolución social, un cambio, ha habido una mejora, hasta ahora había una mejora social, ¿no? Y eso significaba que tú habías visto a tus padres trabajando de una determinada manera, buscabas cada vez vivir mejor, trabajar mejor, ¿no? Y esto ha hecho que la conexión, la idea de qué relación tengo que tener yo con el trabajo haya cambiado. La gente ahora mismo trabaja lo justito para poder vivir bien, pero no vive para trabajar. Y antes la gente vivía para trabajar, porque entendían que su identidad profesional, hay algunos que todavía están ahí, pero que la identidad profesional es lo que te da valor. Para la gente que le sirve, pues le sirve, que no todos estamos en el mismo plano. Pero daros cuenta, la identidad profesional tiene que ver con qué haces y dónde lo haces y en qué punto lo haces, en qué posición lo haces, ¿no? Entonces, hay muchas personas que esa identidad profesional lo es todo en su vida.
y que cuando se jubilan o les despiden, todo eso se les cae. Entonces, me estás hablando de propósito de vida, mi propósito de vida era permanecer en esa empresa y estar en esa posición. Bueno, mucha gente que no se jubila. Efectivamente, y mucha gente que no soporta el haber dejado el trabajo, que no lo soporta porque ¿cuál es mi identidad ahora? ¿Y ahora quién soy? Entonces, fíjate que la gente, hay empresas muy interesantes, yo misma estoy trabajando en un proyecto muy interesante con personas de más de 50 años, porque claro, empiezan a perder el vínculo. ¿Y por qué empiezan a perder el vínculo? Porque dicen, ¿ya para lo que me queda? Entonces, ¿cómo reactivar ese vínculo? ¿Cómo fomentar esa idea de legado? ¿Cómo fomentar el valor de la edad? Pues son actuaciones que algunas empresas están haciendo ahora. Entonces, el vínculo no es solamente que tú permanezcas en una empresa, es cuando estás en la empresa, ¿qué estás ofreciendo a la empresa? ¿Qué valores añades a la empresa? Chicas, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia. Ha sido súper enriquecedor. El debate ha terminado. Muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a Factorial. Nosotros hemos coincidido otras veces, pero no hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hilar, hacer uno a uno, ¿no? de hilar nuestras ideas de esta manera, de desarrollar lo que pensamos. Totalmente. Así que cuando quieras volvemos a coincidir. Maravilloso. Ya lo tenemos esto organizado. Total, vamos allá.